que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. Vamos a leer Ezequiel 3, 15 al 18. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 15 al versículo 18. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice el 15 de la siguiente manera. Lea conmigo. Y vino a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté
donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Bendiga el Señor esa porción. Un centinela fue puesto en la entrada del campamento militar en la noche, para que diera aviso a sus superiores y demás personal del posible ataque del enemigo. Pero el centinela se quedó dormido y el enemigo llegó, atacó, hizo gran destrucción y muertes, incluyendo al centinela. Hoy quiero hablarles, a la luz de este pasaje bíblico, sobre el deber de la atalaya. El deber de la atalaya. Una atalaya comúnmente es una torre hecha en un lugar alto donde se sitúa un hombre para observar lo que sucede y dar aviso. Observar todo lo que suceda a su alrededor hasta donde alcance su vista y dar aviso. Dios dijo a este varón llamado Ezequiel que él era el atalaya de su pueblo Israel, para que observara lo que estaba sucediendo en su tiempo y le diera aviso a su pueblo. En todos los tiempos, las personas conocedoras de Dios y su mensaje redentor han sido y somos los atalayas que observamos lo que acontece en la vida y tenemos el deber de dar aviso a las demás personas. Lo primero que vamos a destacar aquí es que tenemos el deber de atalaya por la necesidad que tienen las personas. La necesidad que tienen las personas. En todos los tiempos, hermanos y amigos, los seres humanos tienen la misma necesidad, con pequeñas variaciones, pero en el fondo son las mismas necesidades. La necesidad de Dios, la necesidad de armonía, la necesidad de paz, la necesidad de tranquilidad, la necesidad de felicidad, necesidad de salud, las mismas necesidades, siempre con sus pequeñas variaciones. El pueblo de Ezequiel tuvo la necesidad de libertad porque estaban en cautiverio. El versículo 15 del pasaje que leímos dice que vino Ezequiel a los cautivos. Note, a los que estaban cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y dice que se sentó donde ellos estaban sentados y permaneció, ¿cuántos días? 7 días atónito, dice el pasaje. Y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Por qué estuvo atónito por 7 días? Atónito es pasmado, espantado, horrorizado por un suceso raro que sucede. Así que cuando Ezequiel, sentado en medio de los cautivos, 7 días, atónito, pasmado, espantado, horrorizado
por la situación lamentable en que estaban los cautivos. La situación dolorosa, la situación lamentable, la situación terrible que estaban viviendo, de pobreza, de miseria y por supuesto de falta de libertad. Hoy, mis hermanos, también hay muchas personas en cautiverio. Ya no es cautiverio físico como el que aquellos estaban viviendo, pero sí en cautiverio, prisioneros por muchas situaciones que no les permite disfrutar la vida. Hay mucha gente prisionera por el licor. Hay muchas personas prisioneras por las drogas alucinógenas. Hay muchas personas prisioneras por el tabaco y el cigarrillo que va destruyendo su cuerpo. Hay mucha gente prisionera por el sexo desenfrenado. Hay mucha gente cautiva por el odio en sus corazones, por la violencia, el deseo de venganza. Hay mucha gente cautiva por el rencor. El rencor invade sus corazones y no les permite vivir una vida amable, una vida feliz, porque el rencor les invade, el deseo de venganza. Hay mucha gente prisionera por la envidia, por la avaricia. Hay muchos en estado de cautiverio, porque sentimientos invaden sus corazones, sentimientos perturbadores invaden sus corazones y no les dejan vivir una vida feliz. Por todo eso, tenemos el deber de ser atalaya, anunciarles el peligro en que están, anunciarles que hay una vida diferente, que hay una vida nueva, que en Cristo Jesús hay una vida de paz, hay una vida de amor, hay una vida de esperanza, hay una vida de rectitud, hay una vida de armonía, hay una vida de paz interior, de paz en el alma. Amén. Tenemos, mis hermanos, el deber de ser atalayas por el mandato del Señor. El Señor ha mandado que seamos atalayas para observar y dar aviso a las personas de lo que está sucediendo. ¿Sabe? Hay mucha gente que ignora por completo lo que está sucediendo. Están encerrados en su pequeño mundo y ni siquiera se dan cuenta del mal que está sucediendo en el mundo, de la maldad que está extendiéndose. Y el cristiano observa y se da cuenta, y tenemos el deber de anunciarles a las personas. El personaje del texto bíblico que hemos leído, Ezequiel, recibió ese mandato del Señor. Miren los versículos 16 y versículo 17. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Él recibió el mandato del Señor, que fuera atalaya, que recibiría el mensaje de la boca de Dios para que se los transmitiera a su pueblo, para que les hablara. Recibió la palabra de boca de Dios para amonestar a los habitantes de su pueblo. Cada uno de nosotros, los creyentes en el Señor, hemos recibido ese mandato del Señor. Hemos recibido la palabra de Dios. ¿Y ha recibido usted la palabra de Dios? En su mente y corazón.
ya la tiene guardada, ¿no es cierto? Tiene la palabra en su mente y corazón. La ha recibido de boca de Dios, porque lo que tenemos en este libro escrito es el mensaje de Dios, el cual nos ha dado y la hemos recibido, mis hermanos. Entonces, necesitamos, por el mandato de Dios, ser atalaya para decirle a las demás personas: mira, hay esperanza, mira, Jesucristo te ama, mira, Dios es bueno, hay que buscar al Señor. La vida que estás viviendo, esa vida de pecado, no es bueno, te va a conducir a algo desastroso. La vida en el Señor es la vida agradable. Cada uno de nosotros hemos recibido el mandato del Señor, ser atalaya. Conocemos bien las palabras de Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Ahí tenemos el mandato del Señor. ¿Cómo es que dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dejó el mandato de ser atalaya, de compartir su mensaje con otros, de decirle al que está sufriendo, de decirle al hogar que se está desbaratando, de decirle al esposo que está comenzando a abandonar su familia, de decirle al joven que se está extraviando con las drogas, de decirle a cada persona que está viviendo mal: Dios te ama, Jesucristo te ama, y Él vino para salvarte, amén, para redimirte. Mis hermanos, Ezequiel estuvo atónito al ver la desgracia en que estaba su pueblo. ¿Cuánto nos sumiría también en horror si observáramos con detalle el horror de mucha gente, el sufrimiento de muchas personas? ¿Cuántos hogares se están destruyendo cada día? ¿Cuántas familias están sufriendo terriblemente? ¿Cuántos jóvenes se están desviando, perdiéndose en la drogadicción? Eso es horroroso, porque es la vida de personas, y tenemos el mensaje de Dios para dárselos a conocer. Ser atalaya, mis hermanos. Por eso comenzamos el ciclo de evangelismo, para que usted comience a pensar en alguien que no conoce del Señor, para yo ayudarle, para usted ayudarle a que conozca de la palabra de Dios. Amén. En Marcos, el Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Esto es, a toda persona. Id y predicad el evangelio a toda persona. Usted ya conoce el mensaje. Nosotros conocemos el mensaje del Señor. Entonces, Él dice que somos atalayas para hablarle a otras personas. Amén. Tenemos el deber de ser atalayas debido a la condición espiritual de las personas. Aquí habla de impiedad, del impío habla aquí. La impiedad es falta de temor de Dios de parte de las personas que las conducen a asumir actitudes, conductas, comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Pareciera popularmente que el término impío es como algo muy fuerte, pero el término impío viene de impiedad. Impiedad es falta de temor de Dios en el corazón. Y esa falta del temor de Dios conduce a las personas a asumir actitudes, conductas, comportamientos contrarios a lo que es agradable al Señor. Así hay personas que se caracterizan como impíos, y tal característica
se denomina impiedad. La necesidad, mis hermanos, entonces, que hay en las personas, esa es la condición de perdición, como leemos en el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Dice el Señor: cuando yo dijere, ¿a quién? Al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. ¿Pero qué? Pero su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor. Notemos entonces que habla del impío que va en camino de morir, en camino de perderse. ¿Y cuánta gente hay hoy que va en camino de perderse? El chico que comenzó ya por el mal rumbo, el caballero que empezó ya a mirar para afuera de su hogar. Y cuánta gente hay que está en camino de perderse. Habla aquí del mal camino, mis hermanos, y también la necesidad de apercibirse. Dice ese versículo 18, la frase: que el impío sea apercibido de su mal camino. Apercibir es prevenir, hacer saber a la persona citada las consecuencias que se seguirán a determinados actos o conductas. Entonces, cuando el Señor dice aquí que tú como atalaya le hable, le exhortes al impío para que sea percibido, es decir, para que se dé cuenta de las consecuencias que vendrán por su mal proceder, para que se prevenga. Es la necesidad que tienen muchas personas de darse cuenta, de crear conciencia de las consecuencias de vivir alejados de Dios y de vivir haciendo cosas que no son buenas. Hay consecuencias. Tenemos el deber, por lo tanto, de ser atalayas por esa necesidad que tienen las personas de darse cuenta del mal camino en que están y de sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de un hogar que se desbarata? ¿Cuáles son las consecuencias de unos esposos que viven en guerra, en pelea? ¿Cuáles son las consecuencias de un joven que se deja arrastrar a fumar droga? ¿Cuáles son las consecuencias del licor, del alcohol, de la borrachera? ¿Cuáles son las consecuencias del tabaco? ¿Cuáles son las consecuencias de la vida de pecado? Hay graves consecuencias. Nosotros sabemos, el licor destruye el hígado del alcohólico y le produce la enfermedad que se llama cirrosis hepática. El fumador destruye sus pulmones porque el alquitrán y la nicotina penetra sus pulmones y destruye los alvéolos, que son los huequitos por donde circula el oxígeno para que respire bien. Y al andar por ese camino está autodestruyéndose. Pero cuando le decimos: mira, el Señor te ama y Él dio su vida por ti, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, mira lo que dice aquí en su palabra, entonces estamos haciendo la labor de atalaya, previniéndole del peligro, del mal, previniéndole de las consecuencias desastrosas de andar por malos caminos. Mis hermanos, tenemos el deber de ser atalaya por la realidad en que viven las personas, realidad de morir eternamente. Una frase del versículo 18 dice, mire, una frase de ese versículo 18 dice: el impío morirá por su maldad. ¿Sí está? El impío morirá por su maldad. Es decir, que la maldad, la impiedad, la falta de buscar a Dios,
la falta de temor de Dios en el corazón conduce a la muerte eterna, a la condenación eterna. Cuando el Señor Jesucristo dio el mandato de la gran comisión, que dijo ahí en Marcos 16, 15 y 16, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, toda persona. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el apóstol Pablo preguntó en una de sus cartas: ¿y cómo la gente creerá sin haber quien les predique, sin haber quien les hable? ¿Cómo creerán las personas si no hay nadie que les comparta del amor de Dios? Si ninguno de los que conoce del amor de Dios y de su palabra no le comparte, ¿cómo creerán? Porque usted y yo creímos en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien nos compartió, alguien nos habló, ¿verdad? Igualmente, mis hermanos, cuando el Señor dice aquí que somos atalayas, es precisamente para que le compartamos, comenzando por la familia, por el hermanito querido en la carne, por el sobrino, por el primo, por el tío, por la tía, por el padre, la madre, por el hijo, para que le compartamos del mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de amor, el mensaje de transformación, el mensaje que nos da la fortaleza para vivir agradando a Dios. Amén. Para que no se pierdan eternamente. Dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Terrible sentencia. El que no crea será condenado. Mis hermanos, como vemos, se cierne sobre las personas, sobre el no convertido al Señor, la condenación eterna a causa de su impiedad o de su incredulidad. Por lo tanto, tenemos el deber de anunciarle la salvación que el Señor Jesucristo ofrece. Tenemos el deber, amén. Tenemos el deber. Es por eso que iniciamos hoy el ciclo de evangelismo, para que todos cumplamos el deber de ser atalayas, anunciando, invitando a un amigo para que escuche el mensaje de salvación y reciba la vida eterna que Cristo ofrece. La palabra dice: el que creyere, ¿será qué? Será salvo. El que no creyere será condenado. El rebelde, el duro de corazón, el que prefiere el pecado, el que prefiere lo malo, será condenado. Pero el amor de Dios es tan grande que cubre a toda persona. Amén. Pero usted y yo, que conocemos la palabra, tenemos el deber de ser atalayas, mis hermanos. Amén. Atalaya. Ese texto de Ezequiel señala las responsabilidades del creyente en el Señor. Señala la responsabilidad que tenemos como creyentes. Una parte de este versículo 18 dice allí el Señor que si no amonestamos al impío ni le hablamos, él morirá por su maldad, pero su sangre Dios demandará de nosotros. Mire, lo dice una parte de ese versículo 18. Observe lo que dice el versículo 18. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que él se aperciba de su mal camino a fin de que viva, él morirá por su maldad. ¿Pero qué? Pero su sangre demandaré de tu mano. Lo que Dios está diciendo aquí es que cada persona que ya conoce del mensaje de salvación tiene la responsabilidad de compartirlo con otro, porque si no lo hace y ese otro se pierde eternamente habiendo tenido la oportunidad de hablarle del Señor, dice Dios: yo te
descargo la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos. Dios hace responsable a cada creyente de la perdición, de las personas a quienes tuvimos la oportunidad de hablarles y no lo hicimos. Bueno, si hay alguien que usted no tuvo oportunidad de hablarle, nunca lo vio, nunca lo conoció, pero los que están al alcance, el vecino, el familiar, el hijo, el papá, la mamá, etcétera, etcétera, el compañero de trabajo, están al alcance para hablarle del Señor. Amén. ¿Cree que puede hacerlo? La invitación en esta hora, mi hermano, es para que lo hagamos. Mire, la gente necesita conocer el mensaje de amor, el mensaje de Dios. La gente necesita conocer esa hermosa palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su vecino necesita conocerlo, escucharlo. Su familiar querido necesita escucharlo. Mi hermano, y amamos a nuestros seres queridos y queremos que ellos disfruten de la bendición que nosotros disfrutamos como creyentes en el Señor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, ha sentido que Dios le ha hablado a través de esta palabra, le invito para que abra su corazón y deposite su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, si no lo ha hecho todavía. Se recibe al Señor a través de invitarle mediante una oración de fe. Y si quiere hacer la oración de fe, recibiendo al Señor en su corazón como su Salvador personal, por favor, hágalo conmigo ahora. Dígale al Señor, puede cerrar sus ojos y decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Necesito de tu presencia, de tu bendición y de tu salvación. Por eso ahora abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame de toda maldad y enséñame a andar en tus caminos. Te lo pido en tu nombre. Amén. Dios lo bendiga. Amable televidente, si usted hizo esta oración de fe, puede tener la seguridad que Dios ha escuchado, el Señor ha escuchado y ha comenzado a vivir dentro de usted, su espíritu dentro de usted. Dios lo bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí.
estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos.